Perfecto, muchachos. Les agradezco por el audio y la imagen. Entonces comenzamos ya esta revisión de la tercera semana del mes de noviembre. Son las 10:05 de la mañana, 20 de noviembre. Y tenemos en pantalla el tipo de cambio local del dólar frente al peso chileno, nuevamente recuperando la zona de los 670 pesos por dólar a lo largo de esta semana. Lo comentábamos ya en nuestro chat de traders y también a lo largo de las publicaciones de Twitter con las apreciaciones para el tipo de cambio, que ya hemos visto un cierre semanal la semana recién pasada, un cierre por debajo de los 670 pesos por dólar, una señal absolutamente agresiva de descenso en la cotización, un doble techo que ya hemos comentado en reiteradas ocasiones, un escenario de soporte en torno a los 650, 655 pesos por dólar, un escenario de soporte en torno a estos niveles, que nos da entonces un último soporte para ver un escenario bajista mucho más agresivo del dólar frente al peso chileno. ¿Qué nos podemos esperar o bien cuál es la idea principal de trading a considerar? Nuevamente la caída del tipo de cambio por debajo de estos niveles, por debajo de los 680 pesos por dólar, que son los máximos anteriores que el mercado ha venido dibujando, un escenario también de indecisión en algunos minutos, que lograba superar ya en dos ocasiones con fuertes movimientos alcistas y que fueron momentáneos puntualmente. Creemos que el escenario desde la zona de los 680 o bien la idea de trading despierta con buscar operaciones de venta desde 680. Puntualmente vamos a estar buscando de 675, 680 pesos por dólar en su gran magnitud para buscar un recorrido bajista. En primera instancia, los soportes anteriores, estas zonas de mínimo, como ya lo comentábamos, en donde la media móvil también podría jugar como un soporte para el precio, y luego de eso un descenso mayor hacia la zona de los 640, 645 pesos por dólar, que son mínimos anteriores que el mercado también ha venido dibujando en el tiempo, que sería precisamente este nivel. Ahora, el objetivo ya a corto plazo, en corto y mediano plazo, sería esta zona, como lo hemos comentado, este nivel, y luego de eso estaríamos buscando los 640, 645 pesos por dólar de cara a finalizar el año o bien el primer trimestre del año 2019. Por otro lado, el escenario bajista, una vez por debajo de este nivel, ya estaría buscando una caída mucho más agresiva, que estaría entonces en torno a estos niveles, en torno a 620, 615 pesos por dólar, y luego obviamente un descenso mucho mayor hacia estos mínimos, que ya estaría entonces declarando un escenario bajista mucho mayor. Ahora, ustedes también me podrían poner en duda qué es lo que ocurre con todo este segmento, o sea que fíjense lo que ocurre con el tipo de cambio. Tenemos mínimos que son crecientes para el precio, máximos que son crecientes para el precio y máximos que de alguna forma se logran respetar en estas zonas de los 700 pesos por dólar. Es por eso que cualquier retroceso que el mercado pueda venir a presentar en esta zona también podría significar un nuevo movimiento alcista importante para la divisa, al menos hacia la zona de los 680 como un posible rechazo, o la zona de los 670, 665 pesos por dólar como una resistencia también. Y esto estaría hablando entonces de un escenario de potencial lateralidad como el que vivimos entre el año 2016 y la mitad del año 2017, de entre los 670 pesos por dólar y los 645, 640 pesos aproximadamente. Por lo tanto, no descartaría escenarios para buscar los primeros registros, los primeros objetivos en torno a los 640, 655, que sería el rango a considerar. Repetimos entonces, la primera idea de trading para esta semana o para los próximos días va a estar en buscar posiciones de venta en torno o lo más cercano posible a los 680 pesos por dólar. ¿Cuál sería nuestro escenario de riesgo? Y ahí es donde nosotros nos podemos ir al detalle, o bien donde nosotros vamos a fijar nuestro stop en esta transacción. Deberíamos, por sobre todo, ir a buscar niveles de stop por sobre los máximos anteriores, o sea, por sobre los 700 pesos por dólar, pero me parece que es un poco más arriesgado o bien es un poco exagerado el movimiento por sobre los 700. Por lo tanto, creo que este máximo o bien esta zona es la importante a considerar. Vamos a recalcarlo acá con la pluma. Estos máximos, estas zonas de rechazo que el mercado ha intentado generar, son los importantes para el tipo de cambio. Es por eso entonces que si medimos o bien buscamos el precio, la zona de resistencia estaría en torno a los 687, por lo tanto nosotros deberíamos tener un stop ligeramente por sobre estos máximos, entonces lo más coherente sería tener 2-3 pesos por arriba en torno a 690, pero para asegurar cualquier movimiento creo que debería estar en torno a los 695, algo que es difícil de poder entonces revisar o bien
tener como un posible movimiento bajista, disculpen, alcista. Entonces el riesgo estaría en torno a 695, buscando una posición de venta desde los 680 aproximadamente, y el escenario de retorno que nosotros estaríamos buscando estaría en definitiva en torno a los 640 pesos por dólar, como lo hemos comentado, y entonces nos deja una relación de riesgo-retorno prácticamente de 1:2 gráficamente hablando. Fíjense, tenemos uno que nos alcanza y tenemos dos, o sea, prácticamente 1:2, y si hacemos la diferencia entre precios, entre pesos de diferencia, efectivamente nos da una relación de riesgo-retorno 1:2. Ahora, podríamos corregir esta línea de tendencia. Si ustedes pueden aquí trazar este símbolo, lo que van a poder encontrar todavía es que el mercado se sigue apoyando por una secuencia de mínimos crecientes en su cotización, pero este último rebote tiene muy poca fuerza, por lo tanto también el mercado en esta reactivación del precio podría venir a encontrar un escenario de resistencia en torno a la media móvil, algo que sería muy interesante a considerar para también buscar los primeros cortos. Una vez alcanzando entonces la media móvil, que estaría en torno, vamos a revisar el valor, que estaría en torno a los 675 pesos por dólar, creo que sería una oportunidad para estar buscando los primeros cortos, y es como la estrategia lo señala en un inicio: los primeros cortos en torno a 675, luego de eso seguimos una extensión en 680, serían los segundos cortos. Siempre, al menos en mi caso, no voy a estar arriesgando más de un 1%, un 2% en esta transacción. Al menos voy a estar arriesgando un 1% en la primera transacción, y luego de eso voy a estar arriesgando en su totalidad un 2% con las dos transacciones, que sí que las llego a considerar. Por lo tanto, vamos a tener también objetivos. Si llego a tomar dos posiciones, voy a tener la más cercana o la más abajo, los 675 pesos por dólar. Voy a buscar tomar beneficio en torno a esta zona, mientras que la posición de los 680 voy a venir a buscar un recorrido hasta los 643, 645 pesos por dólar para buscar un mayor rendimiento en esa transacción. Por lo tanto, sería interesante estar mirando qué es lo que ocurre durante las próximas horas de la jornada. ¿Qué tenemos por delante también en cuanto a cifras macroeconómicas para hacer un desarrollo, bien un análisis lo más complejo, lo más completo posible? Tenemos una escasa variedad de cifras macroeconómicas durante el día de hoy. Permisos de construcción no debería significar una gran volatilidad para el mercado, sino que el mercado se está centrando ya en el desenlace de esta guerra comercial, lo que está ocurriendo con el Brexit. Recordar que en marzo del próximo año tenemos un desenlace, o tenemos ya esta disolución del Reino Unido, o bien esta separación del Reino Unido de la Comunidad Europea. Y por otro lado también tenemos que entender que la Reserva Federal de Estados Unidos, frente a los últimos comentarios de algunos miembros y personeros de la Reserva Federal, están por entender que las tasas de interés podrían comenzar a ver una desaceleración en su alza. Ahora, creo que es una lectura muy anticipada a los comentarios de los miembros del Banco Central o la Reserva Federal, pero sí creo que debiese ser un escenario bastante interesante para estar considerando cuál es el desempeño del dólar a nivel internacional. Es por eso que durante esta semana no creo que sea un escenario en donde el dólar se siga depreciando considerablemente, ya que, como bien lo comentaba, no existen grandes cifras macroeconómicas que puedan generar un cambio mucho mayor, sino que hay que estar mucho más atento a los potenciales rebotes o señales de lateralidad que el mercado puede entregar. Sobre todo, como ya lo digo, no hay cifras macroeconómicas que signifiquen un cambio de ritmo en el comportamiento del dólar a nivel internacional. Y es por eso que si nos pasamos a revisar el dólar index, lo que vamos a encontrar es que el mes de noviembre sigue desarrollándose de forma bajista y nos podría dejar una vela de cambio en torno a las zonas de máximo, o bien a los cierres anteriores, al cierre del mes anterior, o bien a la apertura de este mes, muy próximo a los 96, casi a los 97 prácticamente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros comenzamos a revisar a partir de esta zona? Es una caída, como ya lo hemos dictado, hacia estos niveles, que son una potencial línea de tendencia, un canal alcista que el mercado viene dibujando. Lo puedo dibujar acá con el lápiz amarillo. Un canal alcista que el mercado puede que esté dibujando, pero que sea simplemente un canal alcista en esta fase de corrección que el mercado hace finalmente. Es por eso que el escenario base es una caída hacia estos niveles máximos y mínimos anteriores, líneas de tendencia que podría actuar como un nivel de soporte y darle entonces esta lateralidad para el tipo de cambio, algo que también está dentro de nuestro escenario base.
Ahora, ver un escenario menos optimista para el dólar debería venir a buscar la media móvil exponencial de 50 periodos, o sea, una caída mucho más agresiva, y luego de eso, si es que el escenario de pesimista continúa, deberíamos ver un primer rebote en torno a esta media móvil que debería darle soporte al precio, buscar obviamente máximos anteriores, que sería esta zona, y luego de eso proyectar la caída mucho más agresiva hacia líneas de tendencia. Y ahí es donde estaríamos hablando de que existiría una potencial ruptura de la línea de tendencia, no con una ruptura que pueda significar un descenso mucho más agresivo, o sea que estemos buscando estos valores, potencialmente algo que sí podría ocurrir, pero por el minuto difícil, pero sí probablemente lo que vaya a buscar es zonas de soporte anteriores y pueda generar entonces un escenario de lateralidad mucho más extenso en el tiempo, que esté cotizando en torno a entre los 97.60 y los 88.25 dólares o puntos para el dólar a nivel internacional aproximadamente. Por lo tanto, el escenario bajista todavía tenemos que jugar esa posibilidad, sobre todo cuando el RSI acompaña el movimiento o bien toda esta directriz bajista, y debería ser la tónica a seguir considerando durante los próximos meses de transacción. Ahora, al revisar un escenario de mediano plazo en el gráfico semanal, lo que ustedes se pueden dar cuenta es que hay un escenario en el RSI que sigue avalando el impulso o la fuerza compradora, y es lo que nosotros anticipábamos, que este escenario de divergencia que presenta el RSI también al mismo tiempo, o sea, estas zonas de máximo que son decrecientes, como ustedes se pueden dar cuenta, estos máximos decrecientes para el RSI, lo voy a dibujar de nuevo. Lo único que significa, o bien esta divergencia con respecto al precio, es que hay un escenario de caída hacia medias móviles en primera instancia. O sea que debería darse este escenario base que nosotros comentábamos para el gráfico mensual. Es donde el RSI también podría venir a buscar una caída hacia la línea de tendencia, alcanzar nuevamente un optimismo en su cotización, pero en definitiva venir a consolidar esta divergencia mucho mayor con una tendencia y generar una ruptura de todo esto y un nuevo mínimo en la fuerza relativa. Y es donde nos avalamos de un potencial escenario de caída durante los próximos meses para seguir buscando entonces tanto este nivel, como lo hemos comentado, como esta zona o bien los niveles intermedios para las medias móviles que les podrían ofrecer soporte en distintas temporalidades. Ahora, al revisar una menor temporalidad, y aquí vamos a estar haciendo un análisis un poco más exhaustivo, cuando miramos este gráfico diario podríamos también anticipar cuáles son las potenciales tendencias que el mercado viene dibujando. Podríamos entender que el mercado dibuja esta tendencia puntualmente y hay un potencial quiebre o intención de recuperar la línea de tendencia durante la jornada del día de hoy, o también podríamos estar hablando de que la tendencia podría ser la siguiente, podríamos estar buscando la extensión a partir de estos niveles, y ahí es donde el precio se apoya mucho mejor frente a la cotización del dólar. Incluso si logro proyectar esta línea de tendencia, vamos a encontrar un canal alcista, lo cual es más coherente finalmente con el comportamiento del mercado, sobre todo cuando este último mínimo fue el que finalmente dio el indicio o el inicio a nuevos máximos que se generaran, o bien alcanzar los máximos anteriores o consolidar cierres por sobre los máximos anteriores. Y es el impulso alcista definitivo para construir un canal alcista, o bien la fuerza de compra o la fuerza alcista que el mercado venía registrando. Por lo tanto, corregimos nuestra línea de tendencia, la dejamos por acá y vemos entonces este canal alcista que el mercado viene respetando. Ahora, ¿qué podemos entender de todo esto? Las divergencias persisten. Fíjense ustedes lo que dibuja el RSI. Aquí vamos a encontrar muchas más líneas. La divergencia entre el precio y el RSI persiste. Hay máximos decrecientes en el RSI y el precio muestra máximos crecientes. Por lo tanto, al encontrar o venir a buscar un tercer punto de apoyo, o un cuarto potencialmente, ya que lo que nosotros tenemos por acá es 1, 2 y 3 posiblemente, pero lo importante de esto es que hay este mínimo y hay un nuevo mínimo en la fuerza relativa, que en definitiva este mínimo con este son divergentes. Entonces, ¿qué podemos nosotros entender? Que la fuerza relativa, o bien que la fuerza de venta es mucho mayor y que no se ha dejado notar en el precio simplemente por líneas de tendencia, por así decirlo, o reacciones muy naturales del mercado, que siguen buscando aprovechar los movimientos alcistas del dólar a nivel internacional. Entonces, ¿cuál es mi percepción finalmente frente a esto? Que debería existir efectivamente un escenario de rebote, pero que ese escenario de rebote no debería sobrepasar esta zona finalmente. Y es donde se construye la figura de hombro, cabeza, hombro que hemos estado comentando también para el dólar a nivel internacional, como ustedes se pueden dar cuenta.
Y es por eso entonces que para buscar posiciones de venta deberíamos estar buscando o esperando estos niveles para estar considerando o bien para considerar una operación de venta en el dólar a nivel internacional, con primer objetivo en la media móvil, que le debería ofrecer soporte, mínimos anteriores, y luego de eso, obviamente, el objetivo en torno a los 95.10, que son las zonas de máximos anteriores, como ustedes se pueden dar cuenta en el gráfico, mínimos anteriores también, que son las últimas zonas de soporte para el precio, que son estos niveles, y por supuesto esta zona o bien toda la línea de tendencia que nosotros ya veníamos revisando en torno a los 94,20 para el dólar a nivel internacional. Por lo tanto, la siguiente idea, podemos hacer dos situaciones o podemos jugar dos situaciones mirándolas tanto a mediano como a corto plazo. A mediano plazo, buscar operaciones de venta en torno a estos niveles, que serían, vamos a revisar el precio, los 96,90 aproximadamente. Serían 96,90, entonces la posibilidad para ir cortos en el dólar a nivel internacional, pero también podemos jugar otra estrategia, que sería la siguiente. Al revisar, fíjense qué es lo que ocurre con el dólar a nivel internacional y mirar líneas de tendencia, vamos a mirar el gráfico de 4 horas mejor, vamos a poder encontrar entonces también esta situación, una potencial línea de caída de máximos decrecientes, que al encontrar entonces un tercer punto de resistencia que debería estar en torno a este nivel, a esa zona, vamos acá a marcarla, deberíamos entonces seguir entendiendo que el mercado podría ser bajista, pero esta reacción es la que nosotros vamos a estar esperando, que si efectivamente el mercado hace lo siguiente, hay una oportunidad para venir a buscar un movimiento alcista, o sea que esto no lo vamos a estar aprovechando, esto olvídense, no vamos a estar comprando dólares acá, sino que la idea sería buscar comprar dólares acá, dependiendo de cómo vaya cerrando el mercado durante las próximas jornadas, y eso lo vamos a estar comentando en el chat de traders. Lo que vamos a hacer es que vamos a esperar la reacción del mercado, vamos a ver cómo se comporta frente a la media móvil, que le podrían ofrecer un soporte, una resistencia inmediata al precio, y eso nos podría entonces perjudicar este escenario de recuperación mucho mayor hacia los 96,90, que en definitiva está en torno a este nivel aproximadamente. Entonces, al ver esto, lo que nosotros vamos a esperar naturalmente es que el mercado siga respetando esta secuencia bajista en primera instancia. Si se da eso y la fuerza es mucho mayor y hay quiebres o bien cierres negativos que puedan entonces anticipar una caída mucho mayor hacia este nivel, perfecto, vamos a descartar cualquier escenario de compra, pero en primera instancia lo que vamos a estar haciendo es esperar entonces cómo se comporta el mercado en torno a esta zona, como ya bien lo indicaba, esperar el retroceso natural, que es el rechazo de la línea de tendencia bajista, y es donde nosotros vamos a estar midiendo cuál es la caída del precio y hacia dónde obviamente vamos a estar buscando potenciales reversiones, si es que el mercado viene a buscar la línea de tendencia para buscar una ruptura mucho más agresiva, o bien retroceder muy poco y buscar entonces este movimiento hacia esta zona de los 96,90. Entonces podríamos estar aprovechando algunos pips de corto plazo, sí, efectivamente podríamos estar esperándolos, y eso es obviamente estar también atentos a las cifras macroeconómicas que se van a presentar durante las próximas jornadas. Y entonces, repetimos, lo que haríamos es medir el día de mañana, o bien cuando se dé esta situación, dependiendo si el mercado rechaza este nivel y comienza a retroceder, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a agarrar un Fibonacci, vamos a trazar desde acá hasta el punto máximo y vamos a medir los niveles importantes. Obviamente el 50% en este caso va a ser muy relevante, y el 38,2, que me parece que es la reacción más habitual cuando el mercado tiene muchas ganas de subir. Por lo tanto, si el mercado llega a rechazar el 38,2 o el 50%, nosotros vamos a estar buscando entonces posiciones de compra con stop muy acotado por debajo. En primera instancia puede ser por debajo del primer mínimo, pero me parece que es arriesgado, o del último mínimo. Podría ser por debajo del 61,8 en torno a esta zona, o bien por debajo de estos mínimos, que sería en torno a este nivel, y dar una relación de riesgo-retorno no tan adecuada en primera instancia, pero sí sería muy interesante buscar una posición de compra a partir de este nivel. O sea, vamos a estar acá mirando 50% aproximadamente, trazamos el escenario de riesgo y aquí vamos a ver si es que tenemos relaciones de riesgo-retorno interesantes. A mi parecer juega una posibilidad de trade muy interesante. De hecho, si hacemos alguna simulación de todo esto, le damos ahí un par de pips menos, 96,90 como objetivo, y lo que ustedes se van a poder encontrar entonces es una relación de riesgo-retorno
bastante interesante. Casi desde 1 a 1,5 aproximadamente tienen la posibilidad de estar revisando ahí un movimiento alcista para la cotización del dólar a nivel internacional. Un escenario muy similar podríamos estar mirando para el euro frente al dólar, fíjense. Lo que nosotros seguimos esperando a mediano plazo es que el euro dólar siga en un movimiento alcista, como lo comentábamos en el closing bell de la semana pasada. El rechazo de la media móvil es algo que nosotros estábamos esperando para el día de hoy, o para las jornadas obviamente tras el viernes pasado. Pero esta reacción o este cierre potencialmente negativo que se está dando para el día de hoy, si bien todavía resta toda una jornada por delante, americana todavía ni siquiera Estados Unidos abre, este cierre por lo menos, o bien este comportamiento, el rechazo del precio, podría estar indicando que el mercado podría retroceder al menos un 50, un 38,2 de Fibonacci, inclusive hasta un 61,8 dependiendo de la cifra macroeconómica. Y aquí es donde despierta por sobre todo la idea de estar buscando una divergencia en el comportamiento de esto, que sería la divergencia que ya comentábamos con anterioridad. Fíjense, si bien es un movimiento o un desplazamiento bastante largo en el RSI para encontrar una divergencia, pero lo más interesante al mirar un poco más en detalle es la potencial figura de hombro, cabeza, hombro que el mercado podría dibujar. Fíjense, vamos acá a pintarla, un hombro, el rechazo en la media móvil que se está dando el día de hoy con intenciones de venir a buscar líneas de soporte, líneas de tendencia, un segundo hombro que podría ser ya sea con soporte en torno a esta zona o valores más abajo que serían esos niveles, o sea por acá, y es donde estaríamos buscando. Entonces aquí vamos a extender un poco más el segundo hombro, estaríamos buscando el segundo hombro, y la primera proyección alcista entonces la deberíamos estar buscando al menos de un movimiento de esta magnitud, que estaría en torno buscando recuperaciones por sobre los 1,17 aproximadamente, si es que lo consideramos en su totalidad, o la altura correcta del hombro para de la cabeza para este hombro, cabeza, hombro. Ahora, fíjense, lo que ocurre en el RSI, el precio viene mostrando una situación positiva, el RSI viene acompañando una situación positiva, la cual finalmente, si nosotros aquí buscamos excusas para esto, hay rupturas de líneas de tendencia o rupturas del impulso alcista que venía acompañando el precio. Por lo tanto, hay una probabilidad bastante alta de que el mercado venga a buscar estas zonas de soporte, en primera instancia estos mínimos para el euro frente al dólar, pero el cierre sería negativo, y ese cierre negativo, al mirar un desempeño a corto plazo, obviamente nos dejaría un cierre negativo para el día de hoy, un cierre potencialmente negativo para el día de mañana, y lo que comenzaría a construirse en definitiva sería a muy corto plazo, sería también una potencial figura de vuelta. Fíjense, un hombro, cabeza, y potencialmente, si alcanza estas zonas de mínimo, un segundo hombro que estaría entonces condicionado por la media móvil, que le va a ofrecer resistencia, le podría ofrecer resistencia en esta zona, máximos anteriores, y potencialmente el descenso que ya estábamos calculando o revisando para la cotización del euro frente al dólar. Entonces ahí también estaría la segunda oportunidad para estar buscando cortos en el euro dólar a corto plazo, pero en el largo plazo seguimos largos en la cotización del par. Es donde podemos comparar el comportamiento del dólar a nivel internacional, como aprovechar los diferentes movimientos. A largo plazo seguimos alcista para el euro frente al dólar, bajista para el dólar a nivel internacional, y a corto plazo favorecemos los movimientos para el dólar a nivel internacional, y es por eso que también esperamos un movimiento positivo en el dólar frente al peso chileno. Otra idea de trading, y aquí nos vamos a extender un poco más, es a nivel mensual o semanal, disculpen, para el dólar frente al dólar canadiense. Pues bien, habíamos estado comentando durante gran parte del año el dólar americano frente al dólar canadiense, y la situación que despierta hoy, los escenarios que despertaban eran indudablemente escenarios bajistas para la cotización. Siempre estuvimos comentando en descenso para el dólar canadiense frente al del Luni finalmente, pero lo que nosotros comenzamos a rescatar de todo esto es la pérdida de fuerza en el RSI que se viene marcando, y la potencial confirmación de venir a revisar un escenario bajista en el RSI luego de la ruptura de tendencia. Como ustedes pueden ver, aquí lo voy a marcar con algunas flechas para que sea claro, y luego de eso la presión bajista con la que logra cerrar la semana pasada una vela que rechaza máximos anteriores, por supuesto, máximos que son en torno a esta zona,
rechaza una potencial línea de tendencia que seguimos revisando para la cotización del par, y es lo que nosotros estamos revisando ya durante estos últimos días, que al mirar el precio en un gráfico de menor temporalidad, lo que nosotros debemos hacer indudablemente es calcular cuáles son los niveles de Fibonacci. Si nosotros consideramos que todo este fue el descenso de la semana pasada o el cierre negativo, al calcular eso nosotros podemos medir cuáles son los niveles de rechazo que el mercado está presentando. Al mirar en más detalle, disculpen, voy a volver al gráfico al mirar con mayor detalle, lo que nosotros podemos encontrar evidentemente es una situación alcista, mínimos que son crecientes para el precio y máximos que también son crecientes para el precio. Fíjense, máximo hay un máximo menor, pero máximo a fin de cuenta y máximos crecientes. Pero ya este mínimo o los mínimos que el mercado viene destacando frente a los anteriores comienzan a ser decrecientes, que son estos, fíjense, este mínimo con respecto a este mínimo da la profundidad de la caída que viene a buscar la línea de tendencia, que es mucho más agresivo que el resto, por lo tanto también en teoría debería costarle mucho más un escenario de recuperación. Pero lo que nosotros hacemos en definitiva es buscar niveles de Fibonacci para ver dónde el mercado puede rechazar. Fíjense, también anteriormente, o si lo vemos en un gráfico de una hora, estas zonas fueron mínimos que el mercado intentó aguantar para seguir buscando un movimiento alcista, cosa que perdió en algún momento. Por lo tanto, si es rechazado este nivel nuevamente, podríamos comenzar a pensar que el mercado debería seguir siendo bajista de acuerdo o gracias a esta caída que el mercado viene presentando. O sea que este impulso, o bien esta caída, este impulso bajista, debería recuperar terreno parcialmente hacia estos niveles para luego entonces proyectar el descenso o bien la ruptura definitiva en la cotización, o venir a buscar medias móviles como habitualmente lo vemos, como siempre lo destacamos, niveles de soporte en primera instancia, antes de seguir buscando una corrección mucho mayor, que la idea finalmente despierta desde un gráfico semanal. Es por eso que también las cifras macroeconómicas de esta semana para Canadá son importantes. Me parece que este es el par más importante a estar considerando para los próximos días. Fíjense, el dólar recupera terreno gracias al impulso que nosotros hemos revisado. Debería darse un cierre totalmente positivo durante esta jornada, pero durante los próximos días debería darse un cambio totalmente rotundo en su cotización. Ahora, si nosotros queremos ser mucho más prudentes con esperar posibles transacciones, podemos hacer lo siguiente. Evidentemente el mercado, o muy probablemente, va a cerrar el día de hoy en positivo, pero ya tenemos claro cuáles son los escenarios de resistencia, que serían estas zonas. Esos mínimos son los escenarios de resistencia, junto también a ese mínimo máximo anterior, que es la primera resistencia para el precio. Pero al mirar un gráfico de menor temporalidad, nosotros podemos también considerar que el mercado comienza a dibujar un patrón de corrección alcista, que es el siguiente. Lo vamos a marcar en azul también para que lo puedan ver. Este patrón de corrección alcista, que es a partir de esto, el mercado cae y comienza a corregir o bien a mostrar un rebote en zigzag como habitualmente lo hace. Por lo tanto, podrían darse lo siguiente, algo que habitualmente hace el mercado: venir a buscar zigzag, un movimiento 2, 3, 4 y el quinto que no tenga la fuerza de superar el anterior, y debería darse un doble techo. Al darse un potencial doble techo en torno a esta zona, que son la resistencia anterior, el 61,8, debería entonces dar el escenario para estar buscando caídas. No esperaría buscar una entrada directamente con el primer rechazo, sino que estaría buscando un doble techo, sobre todo por la condición alcista que el mercado viene dibujando de máximos y mínimos crecientes a corto plazo, y es por eso que hay que tener mucha cautela, hay que ser muy pacientes con respecto a las posiciones que uno va tomando en el mercado en definitiva. Por otro lado, otra alerta sería estar atento al RSI, que nos dice el RSI. Fíjense, tenemos una potencial tendencia alcista que se puede venir a desarrollar, que sería entonces la coherente estar también mirando con atención para ver qué es lo que, o bien cómo nosotros podemos actuar frente a esta situación. Si se llega a perder esta línea de tendencia, o sea que si llega el RSI acá, rebota un poco, que eso lo pierde, vamos a estar entonces dando cuenta, o bien esta ruptura de línea de tendencia, vamos a estar dando cuenta del escenario bajista, que podría ser mucho mayor para la cotización del dólar canadiense, del dólar americano frente al dólar canadiense. Finalmente, en línea con lo que nosotros ya veníamos comentando, la debilidad para el dólar a nivel internacional, y por sobre todo también que realmente el canadiense logre incorporar los valores del petróleo que ha alcanzado durante este año, durante los últimos 2 años, 2017-2018, que cotiza por sobre los $55 el barril. Si bien hemos visto un bajón importante durante los últimos días, creo que el mercado canadiense aún no incorpora los beneficios que esto ha traído, y eso podría recién evidenciarse durante el último trimestre de este año,
y los primeros 2 trimestres del próximo año 2019. Por lo tanto, repito, potencial entonces escenario alcista hacia la zona de los 1.3210 aproximadamente, que sería gracias a esta secuencia de mínimos crecientes, máximos crecientes que muestra el mercado en esta corrección o en este rebote de corrección luego del impulso bajista, que era este. Y lo que nosotros comenzaríamos a revisar entonces es un primer escenario de resistencia acá, como bien lo comentábamos, y un potencial escenario de doble techo que también podría darse. Entonces lo siguiente, rechazo, caída, que debería ser apoyada por estas zonas de mínimos y máximos que el mercado viene dibujando, o sea, toda esta zona y la línea de tendencia, movimiento alcista nuevamente, doble techo, pum, y ahí es donde estaríamos buscando entonces cómo vienen cerrando los días anteriores y también obviamente cómo nos encontramos de cara a conocer las cifras macroeconómicas y estar aprovechando entonces una relación de riesgo-retorno más que adecuada para la cotización del dólar americano frente al dólar canadiense. De hecho, los niveles de stop para esta transacción, lo que vamos a estar buscando va a ser ligeramente por sobre, obviamente el 61.8, pero nuestra referencia o nuestro stop va a estar frente a estos máximos. Estos van a ser nuestro escenario de resistencia o donde se invalidaría finalmente un escenario bajista si es que el mercado logra superar estos máximos que se estuvieron dando a principio durante las finales de la semana pasada aproximadamente. Por lo tanto, el stop debería estar ligeramente por sobre los 1.3240, 1.3235, muy probablemente en 1.3250, y nuestro nivel de retorno o nuestro take profit debería venir a buscar. Nosotros cómo hacemos esto, debería venir a buscar, por supuesto, que este punto de inflexión que fue importante para el mercado, fíjense, por la reacción que el mercado ha hecho, que cae, recupera muy rápido. Por lo tanto, ¿qué está intentando recuperar? Estos mínimos, fíjense. Estos son los mínimos que el mercado respeta consecutivamente, fíjense, mínimos, que lo cae, pero recupera rápidamente. Por lo tanto, este no debería ser nuestro nivel de take profit, sino que debería ser nuestro primer nivel de take profit. Y entonces, en definitiva, nosotros lo que vamos a estar buscando va a ser este movimiento en primera instancia, para luego proyectar o bien utilizar una proyección de Fibonacci, una expansión. ¿Cuáles son los niveles críticos de mínimo a máximo siempre? Y pensemos que esta es más o menos la proyección, y el 100% que podría calzar en torno a mínimos anteriores por parte del mercado, que serían en torno a estos niveles finalmente. Y es donde se trazaría entonces la idea para estar cortos o buscar cortos en el par dólar americano frente al dólar canadiense, con una relación de riesgo-retorno en primera instancia aproximadamente de 1 a 1,5 y luego eso ya prácticamente a 1 a 2,5 en esta transacción. Por lo tanto, ideas muy interesantes para lo que restaría de la semana o para estar muy atento durante los próximos 3 días de transacción en su totalidad. Pues bien, la verdad que no tengo más ideas de trading por estos días. Si podemos hacer simplemente o recapitular un poco lo que tenemos para la renta variable en el S&P. Esto no es parte de la idea de trading, pero lo podemos analizar sin ningún problema. Pues bien, como ustedes pueden ver, el descenso es mucho más agudo. En primera instancia nosotros no estábamos esperando que el S&P perdiera los mínimos anteriores. De hecho, nuestra apreciación el día de ayer que dejábamos en Excel Traders era una caída, pero simplemente hacia la zona de los 2.690, algo que ya comienza a ser un poco más agudo en el descenso, y esto es por la caída de las acciones tecnológicas. Todas las FANG están cayendo entre un 1,5 y un 2% el día de hoy. No lo he revisado durante los últimos minutos, pero están cayendo considerablemente. Hay un escenario de temor en torno a los papeles de las empresas tecnológicas, sobre todo por la guerra comercial que podría tener un fin en todo esto, y es donde nosotros también comenzamos a cambiar nuestra apreciación sobre el comportamiento de la renta variable en Estados Unidos. Podríamos seguir entonces revisando un escenario bajista, o bien que podría persistir un tiempo un poco más prolongado de lo que nosotros estábamos esperando, pero sin duda que descartamos que el mercado venga a perder estas zonas de mínimo. No creo en lo absoluto o por el minuto que venga a perder estas zonas de mínimo el ICP. Por lo tanto, nuestra estrategia de mediano y largo plazo sigue estando intacta debido a los niveles de stop que nosotros seguimos considerando por debajo de mínimos anteriores. Y es finalmente la idea que estamos revisando durante los últimos días. En definitiva, de seguir buscando este impulso alcista a partir de los niveles actuales. Ahora,
hay que ver el cierre esta semana. Yo no me fiaba, como les decía en el closing bell, del cierre negativo de la semana pasada para estar buscando posiciones de compra de forma inmediata. No me era consecuente el estar buscando compras, a pesar de la potencial figura hombro, cabeza, hombro que estábamos revisando, estábamos mirando en menor temporalidad. Pero siempre deja un temor que cuando el mercado hace esto, cuando deja una vela semanal de esta forma, es como si hiciera esto. Finalmente es una caída agresiva, parte acá tenemos un precio de apertura, y es una caída agresiva, luego de eso tenemos un cierre en torno a este nivel, pero que finalmente, si uno mide todo este trazo, siempre va a estar el 61,8% en torno a esa zona de rechazo, y es como dependiendo ahora la semana siguiente, acá 61,8%, como ahora la semana siguiente es como finalmente el mercado podría seguir precipitándose en este escenario bajista, y es algo que viene ocurriendo durante los últimos días. De hecho, podemos hacer el ejercicio de medir cuáles son el desplazamiento. Fíjense, alcanza el 50%, fíjense, alcanza el 50% y el mercado rechaza de este último impulso alcista, bajista, disculpen, que es este, aquí lo trazo, impulso bajista, rebote hacia el 50%, señales de resistencia anteriores para el precio, y continuamos viendo entonces un movimiento de caída. En el caso anterior o bien en el caso contrario, lo que podemos medir nosotros es este impulso alcista y retrocesos, pero estos retrocesos finalmente deberíamos estar ya muy atentos a ver cómo se comporta el mercado. En el caso del impulso alcista anterior, lo que nosotros estábamos anticipando o bien comentando durante el cierre de la semana pasada era que el mercado rebotaba en torno al 61,8 y el 50% de Fibonacci, y así lo intentaba hacer también el día viernes pasado. Por lo tanto, el nuevo rechazo, la caída que se está dando durante estos últimos días, invalida totalmente esta recuperación. Por supuesto que la invalida, pero es muy importante ver cómo cierra el día de hoy o bien cómo se siguen dando tanto hoy y mañana, porque el día de hoy podríamos ver lo siguiente: un cierre totalmente bajista, pero mañana podríamos ver un escenario totalmente de recuperación, y es donde se invalidaría toda esta caída que se está dando durante la jornada. Por lo tanto, no me precipitaría a buscar escenarios de rebote o bien buscar posiciones de compra en todos los niveles actuales, sino que estaría buscando que el mercado cerrase en positivo durante los próximos días, o que la vela semanal tienda también a mostrar un escenario de recuperación mucho mayor, y eso es lo que deberíamos estar esperando consecuentemente y obviamente de forma mucho más paciente. Las divergencias continúan, como ustedes bien saben, lo comentábamos en el día viernes pasado. Tenemos por acá divergencia entre estos mínimos, y fíjense que es lo que finalmente nosotros también estuvimos revisando, que se podía venir a dar esta divergencia o esta línea de tendencia en el comportamiento del precio. Por lo tanto, no sería nada raro que el SIP cayera hasta esta zona, siguiera cayendo hasta estos niveles, y es donde en definitiva se debería dar que el RSI también debería buscar una línea de soporte, y es por eso que también a nivel diario resultaría muy interesante estar buscando potenciales escenarios de vuelta a partir de estos niveles, o bien los cierres semanales tanto de esta semana como la próxima, que den un escenario de recuperación mucho más importante para la cotización de la renta variable. Ahora, también podríamos estar hablando de que se daría o podría dar un escenario de lateralidad en torno a estos niveles, que sería hacer este tipo de zigzag aproximadamente, estas figuras un poco más extrañas, que debería durar durante lo que resta de año. Todo este segmento o el mercado se podría mantener en torno a esta lateralidad hasta esperar un desenlace de la guerra comercial y obviamente el cierre de este año 2018 con las proyecciones de la Reserva Federal, las proyecciones del gobierno de Trump, y por supuesto que le depara al gobierno durante los siguientes 2 años de mandato. Bueno, esas son algunas de las cosas para tener en consideración. Seguimos entonces revisando un escenario alcista de largo plazo para el S&P, pero a corto plazo seguimos revisando un escenario bajista por el minuto, y ya se han dado cuenta cuáles son las variables o bien cuáles son las situaciones que tenemos que estar esperando para volver a considerar transacciones, y probablemente el día viernes ya en el closing bell va a ser una de las ideas que vamos a estar dando, o bien uno de los análisis que vamos a estar dando en más detalle y poder revisar cómo avanza el mercado. Entonces, recapitulando, tenemos dólar frente al peso chileno como una idea de trading, venta desde los 680 pesos por dólar o los 675 también, euro dólar con posibilidad de ir a buscar posibles escenarios de venta a corto plazo o bien compras de largo plazo en niveles mucho más interesantes, el dólar americano frente al dólar canadiense en torno al 61,8, este doble techo que nosotros estamos esperando en torno a esta zona para buscar posiciones de venta. Y dólar yen, dólar index, que obviamente es una posición de compra
que estaríamos buscando los rechazos a partir de estos niveles, como ya lo hemos comentado, y los retrocesos habituales para buscar un pequeño movimiento alcista en su cotización. Así que bueno, espero que sean de ayuda. El video de hoy ha sido grabado, por lo tanto dentro de algunos minutos más va a estar en el canal de YouTube para que lo puedan revisar, y por supuesto cualquier duda y consulta me la pueden hacer llegar a través del correo renato.campos@ghtrading.cl y o por supuesto obviamente a través del chat de traders que tenemos en WhatsApp. Comentarles que muy probablemente los días martes también a las 9 de la mañana o una vez por semana estemos participando en un programa de radio con algunos comentarios, y eso ya se va a ser comentado. De hecho, hoy día tuvimos una primera intervención en el programa de radio, pero es una radio local de La Serena, pero bueno, por algo se parte. Así que bueno, les agradezco nuevamente la participación, las dudas a través del chat o el correo electrónico, y nos vemos el próximo martes a las 10 de la mañana en un nuevo Watch Case Premium.